Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Ivonne Alemán Tamés y el día de hoy voy a hablarles sobre el posmodernismo y cómo este movimiento cultural pues nos marcó significativamente en el ámbito de la educación. El posmodernismo es un movimiento cultural, filosófico y artístico que surgió a mediados del siglo XX. Vamos a hablar más o menos de los años 1960, 1970, por los 70s, y es una reacción en contra del modernismo y sus ideales de progreso y pues toda esta racionalidad de una verdad universal. Dentro del postmodernismo se desarrollan diversas corrientes filosóficas que abordan diferentes aspectos de la cultura, el conocimiento, la sociedad. Vamos a ver cómo marcó un antes y un después en el ámbito educativo, cómo aprendían las personas, cómo aprendían los alumnos, cómo se desarrollaban en ese momento la educación y pues obviamente cómo se adquirían los conocimientos y habilidades en ese momento. El aprendizaje y la enseñanza en el marco del posmodernismo se diferencian significativamente de los enfoques tradicionales. Es importante que sepamos que el posmodernismo rechazaba las ideas de verdad universal, la objetividad y los métodos únicos de instrucción. Este enfoque en donde el maestro era el único que depositaba el conocimiento en los aprendices, ¿verdad? La educación era unilateral, solamente de un sentido del maestro hacia los aprendices, hacia los alumnos, y cómo los métodos únicos de instrucción marcaron significativamente esta época, porque fue cuando empezaron a haber otros tipos de enseñanza, otras formas de aprendizaje, ¿verdad? En cambio, el posmodernismo, a diferencia del modernismo, promueve una perspectiva más flexible, como les mencionaba antes, pluralista y contextual, en la que se valoren las experiencias individuales, la diversidad de pensamientos y la construcción social del conocimiento. Estamos hablando ya ahora sí de un aprendizaje entre pares, de un aprendizaje en el que los alumnos pueden aprender inclusive ellos mismos, adquirir su propio conocimiento, construir su propio conocimiento, aprendizaje entre pares, de forma grupal, en equipo, de forma colaborativa, ya no tanto aprendizaje unilateral que solamente era dirigido del docente hacia pues el estudiante, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque en realidad esto marca significativamente la educación de nuestro tiempo, porque ahora sí pues ya contamos con estilos de aprendizaje, los alumnos que aprenden por medio de lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, ¿verdad? Pero cómo empezó por una fase que se desarrolló en el posmodernismo. Es importante saber que esta perspectiva es más flexible, pluralista, contextual, en donde se valoran las experiencias individuales, ¿verdad? Los pensamientos únicos de cada persona. Antes un maestro enseñaba algo y así te lo tenías que aprender. Era a lo mejor muchas veces un aprendizaje conceptual, mecánico y pues se podría decir un tanto, pues como decían anteriormente, de machetearlo, ¿verdad? O sea, realmente tenías que aprenderlo como te lo estaban dirigiendo. Ahora sabemos que hay otros métodos, inclusive por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división. Tenemos una gran variedad y el fin es en adquirir el conocimiento, ¿verdad? Sin importar a veces el proceso, que en realidad el alumno puede decidir qué tipo de proceso va a tener. También es importante que reconozcamos que el conocimiento no es absoluto ni universal, sino que está influenciado por contextos culturales, históricos o sociales, dependiendo de la cultura. Recordemos que cada individuo tiene su propia cultura, recordemos que cada persona se desarrolla en una cultura interna que es su familia. De esta se van derivando otras culturas como su contexto, la sociedad en donde vive, el estado, el país inclusive, ¿verdad? Y cómo nos vamos apropiando por los hechos históricos y pues todo lo que va pasando en nuestra sociedad
día con día todo esto va teniendo una repercusión en cada individuo. Por ejemplo, puede interpretarse de manera diferente o en diferentes culturas. Como les decía, la forma en que se aprende la multiplicación en Japón no es la misma que a lo mejor vamos a adquirir aquí, pero sin embargo podemos adquirir los diferentes métodos. El conocimiento no es transmitido de manera unidireccional y me gustaría terminar con esto, sino que desde el docente no es unilateral, es no solo del docente al alumno, sino inclusive del estudiante, ¿verdad? Hacia el docente, inclusive entre los mismos estudiantes. Si no está concretado al diálogo, a la interacción, a la colaboración y la construcción de su propio aprendizaje. Es importante que sepamos que el posmodernismo es un movimiento amplio, multidisciplinario, que abarca áreas como la filosofía, la literatura, el arte, la sociología y la arquitectura, que son marcos independientes que fueron puntuales para el desarrollo de esta época, ¿verdad? De este momento. Y pues diversos autores han construido el desarrollo y el análisis de este enfoque, desafiando las ideas tradicionales de la modernidad. Espero que les haya gustado este pequeño, esta pequeña introducción o esta cápsula del posmodernismo, que lo hago con mucho cariño. Un abrazo y hasta pronto.